Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Para mí, como siempre digo, es una alegría que el Señor me da de poder llegar a vuestras vidas, a vuestros hogares, a través de este medio de comunicación con la palabra del Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravillosa es la palabra de Dios, qué potencialidad tiene la palabra de Dios para obrar en nuestra vida y revelarnos y mostrarnos nuestra verdadera condición delante del Señor, que somos pecadores y que necesitamos de Él a la luz de su verdad, de su palabra, para acudir y recibir al Señor la misericordia, el perdón y la restauración. Todo es por su gracia y misericordia, y el amor de Dios es infinito y está al alcance de toda la humanidad. Qué maravilloso saber que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre, y hizo perfecto para siempre a los santificados. Qué maravilla el sacrificio de Jesucristo y el alcance infinito que tiene. Y qué privilegio que tenemos nosotros de ser parte del pueblo santo del Señor. Qué maravilla, estamos compartiendo las profecías bíblicas, porque es como dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacer bien y estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, la certeza, la convicción, la veracidad que tiene las profecías bíblicas, que estamos viviendo tiempo profético, tiempo apocalíptico, tiempo que en cualquier momento puede ocurrir el evento más maravilloso que estamos esperando los cristianos. Por lo menos yo estoy esperando el arrebatamiento de la iglesia, que va a ocurrir. Por eso estamos compartiendo cómo será el cuerpo, cómo seremos nosotros semejantes a Jesucristo, como dice la Biblia. Qué tremendo, qué privilegio. A veces no podemos entender las dimensiones espirituales, pero creemos, porque el Señor es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Como dice las Escrituras, que seremos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas, por el poder de Dios. ¡Qué maravilloso! Vamos a ser semejantes a Jesucristo. Por supuesto, no vamos a tener este cuerpo. Vamos a tener un cuerpo de los inmortales, un cuerpo no con materia. Así como el Señor Jesús se presentó delante de los discípulos cuando estaba cerrada la puerta, Él apareció en medio de los discípulos y le dijo: pasa a vosotros. O sea que no hay nada ni nadie que podrá impedir que el Señor pueda estar en cualquier lugar después de la resurrección. Así también será nuestro cuerpo. Será nuestro cuerpo como el cuerpo del Señor Jesús, semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y estaremos con Él por toda la eternidad, así como los discípulos estuvieron con Jesús en su ministerio terrenal. Así nosotros vamos a estar, pero en la gloria, por toda la eternidad. Qué preciosa promesa, profecías que nosotros esperamos que se va a cumplir en nuestra vida por su fidelidad. O sea, lo que Dios dice es así y se cumplirá. Por eso estamos viviendo estos tiempos proféticos. Ya hemos compartido acerca de las señales. Por eso vamos a seguir compartiendo las palabras, las profecías bíblicas. Porque ellos me dan seguridad y certeza de esperar con gozo en mi corazón la venida del Señor. La palabra dice: de aquí vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie quite tu corona. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, verso 20.
Las mismas palabras está diciendo Jesús viene pronto, viene breve. Porque aquí un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10, verso 37. O sea, eso es lo que dice las Escrituras. Porque aquí un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea que estamos viviendo tiempo que en cualquier momento puede ocurrir este evento maravilloso. No podemos decir el día y la hora porque nadie lo sabe. Pero la Biblia dice, las Escrituras, las profecías bíblicas me están diciendo que cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso que va a ocurrir. ¡Qué maravilla! Y estamos compartiendo, algunos judíos, o sea, algunos rabinos estaban diciendo que probablemente el Mesías aparezca en este año. Pero nosotros sabemos que el que van a recibir va a ser el anticristo. Lo que van a recibir va a ser el anticristo. Y sin lugar a duda estamos cerca de estos hechos. Yo digo lo que dicen, o sea, no estoy afirmando, pero si antes de que aparezca el anticristo, la iglesia de Cristo ya no va a estar aquí. La iglesia de Cristo va a ser arrebatada en un zarpazo, en un abrir cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Eso dice las Escrituras, la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Es clara la Escritura. ¿Por qué nosotros creemos, según la palabra de Dios, que la iglesia va a ser arrebatada antes que aparezca el anticristo? Porque el Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, verso 18. El Señor Jesús dijo, también en Mateo capítulo 5, verso 14, vosotros sois la luz del mundo. O sea que mientras la iglesia de Jesucristo esté aquí, que no va a poder manifestarse el enemigo, no podrá manifestarse el anticristo. La misma palabra dice Efesios capítulo 1, verso 22. La Biblia dice también, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo tanto, mientras esté la iglesia en la tierra, no va a aparecer el anticristo. Así que antes de que aparezca, la iglesia va a ser arrebatada. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mientras estemos aquí, nosotros resistimos y el enemigo no puede actuar, tendrá que huir. Porque el poder de Dios está en nosotros. La Biblia dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es el Todopoderoso, el poder de la resurrección. Por lo tanto, no hay poderes que pueda ejercer o manifestarse si el poder supremo, el Todopoderoso, está operando en su pueblo y en su iglesia. La iglesia tiene que ser arrebatada. Estas son algunas de las razones por qué creemos que la iglesia va a tener que ser arrebatada. Porque también la misma Biblia, el Señor Jesús dijo, será como los días de Noé, como los días de Lot. O sea, antes de que viniera el diluvio, Dios cerró la puerta del arca y vino el diluvio y fue destruido toda aquella humanidad. Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas fueron por los ángeles, los sacaron de esa ciudad, lo arrebató, los sacó los ángeles, los sacaron y cayó fuego y azufre del cielo y consumió Sodoma y Gomorra.
Por eso el Señor Jesús dijo, serán como los días de Noé, como los días de Lot. Estas son evidencias bíblicas, proféticas, dicho aún por el mismo Señor Jesús, de los que iba a ocurrir en el tiempo del fin. Por eso nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada. ¿La iglesia va a estar aquí entonces cuando venga el anticristo? No. Pero lamentablemente muchos se quedarán, muchos que dicen ser cristianos y muchos que probablemente congreguen, estén en las iglesias y asistan a las iglesias. Probablemente miles se quedarán. Y uno dice, ¿por qué? Porque el hecho de que uno vaya no garantiza de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. De que uno está viviendo una vida en consecuencia al Señor, al carácter de Cristo, a la palabra de Dios. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él. Lamentablemente hay una ignorancia en este tiempo, todo light, todo, no hay ni un esfuerzo, no hay ni un compromiso, no hay ni una entrega en obediencia para servir al Señor, para seguir al Señor. Estamos viviendo en un tiempo, como dice las Escrituras, de apostasía. Falta de muchos que están, pero que no están viviendo conforme a la doctrina, conforme a la palabra de Dios. Por eso necesitamos volver a la fuente, volver a la sana doctrina de la palabra del Señor. Por eso es importante no solamente decir que soy cristiano, que Señor, Señor, sino yo debo vivir conforme a la palabra del Señor. El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, la Biblia, por sus frutos os conoceréis. El Señor Jesús dijo, por sus frutos os conoceréis. Tenemos que vivir la palabra de Dios más en estos tiempos. Maravilloso el Señor. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Del verso 3 vamos a estar leyendo al verso 12, dice la palabra del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acá dice las Escrituras, que antes vendrá la apostasía. O sea, el hecho de que uno vaya a la iglesia no significa que no esté viviendo en apostasía, porque es dejar las verdades, las doctrinas, obedecer a media y no obedecer enteramente al Señor. O sea, puede haber muchas personas que estén congregándose y no están viviendo de acuerdo a la sana doctrina, a la palabra del Señor. La apostasía. Por eso el Señor, la palabra misma dice, en los últimos tiempos muchos, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, apartándose, siguiéndose, después de haber conocido y vivido conforme a las verdades de Dios, se han apartado. Y es lamentable. Yo quiero asustarme la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna y que todos aquellos que viven conforme a la palabra de Dios permanecerán para siempre. Lo que dice la maravillosa palabra del Señor. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto está hablando del anticristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros decía esto? Ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene y que a su debido tiempo se manifieste.
porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea quitado de en medio. Por eso estamos, que lo detiene, que es lo que les detiene, es la iglesia de Cristo. Mientras la iglesia esté aquí, es la luz y la sal del mundo. Por lo tanto, cuando la iglesia sea arrebatada, se podrá manifestar. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es claro la palabra de Dios. Todos los que no creyeron y se complacieron en la injusticia van a ser engañados. Ya viven multitudes engañadas. Yo recuerdo, es increíble. Yo pienso que en toda parte, en las provincias, yo por ejemplo, yo también fui engañado. Yo por ejemplo me creían en imágenes e ídolos hechos por el hombre, que la Biblia dice tiene un ojo y no ven, tiene boca y no hablan, tiene nariz pero no huelen, oreja pero no oyen, mano pero no palpa, pie pero no andan. Así son todos aquellos que confían en ellos. Y la gente vive engañada creyendo mentiras inventadas por el propio hombre. Yo vivía y seguía también todas estas enseñanzas por la ignorancia que tenía en cuanto a la palabra del Señor. Pero por la gracia y misericordia de Dios llegó el tiempo en que el Señor vino a buscar. Porque el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y yo estaba perdido. Y el Señor Jesús me salvó. Soy salvo por gracia. Por eso, miles y miles que se dicen ser cristianos, pero que en verdad no son. Yo decía que soy cristiano, que antes era hijo de Dios, pero no sabía de la palabra de Dios, desconocía totalmente, de una ignorancia, repetía lo que los demás repetían sin saber el contenido de las escrituras de la palabra de Dios, que me revela con claridad el camino de la eternidad, que es Jesucristo mi Señor. Qué maravilla la palabra del Señor. Muchos, por no creer la verdad, creerán la mentira. Es lamentable. Es lamentable. Y Dios permite. Y el enemigo engañará. Va a haber. Por eso va a ser el anticristo el que va a engañar al mundo entero. Va a aparecer como aquel que va a traer la paz, la solución para la globalización. Y por todo el mundo va a ser engañado. Todo el mundo será engañado. Pero los que creemos en el Señor y tenemos conocimiento de las Escrituras, sabemos que es un engaño. Y muchos, lamentablemente, muchos ya son engañados. Muchos son engañados. Por eso necesitamos, el Señor Jesús mismo dijo, mira que nadie os engañe. Y eso tiene que ver con mi decisión. Yo permito ser engañado o no. Por eso yo necesito saber la verdad, para que la mentira no prevalezca, sino que la verdad, como la luz en las tinieblas no prevalecieron contra ella, así la verdad prevalecerá. Y dice la palabra del Señor, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación
por el Espíritu y la fe en la verdad. Aleluya, gloria al Señor. Por eso el apóstol da gracias, porque nosotros somos elegidos, privilegiados del Señor, que hemos recibido al Señor. Y el Espíritu Santo obró en nosotros el nuevo nacimiento. Somos por eso participantes de la naturaleza divina. Y todo esto es por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el regalo más extraordinario que una persona puede tener. Somos hijos por eso del Eterno. El Señor Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Por eso el Espíritu Santo obró en nosotros y vino a morar en nosotros. Está en nosotros y con nosotros para siempre. Es la garantía que tenemos de parte del Señor, de las profecías bíblicas, del cumplimiento profético, del cumplimiento de la palabra de Dios para nuestra vida, el cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La buena nueva, el evangelio, la buena noticia. Yo recuerdo en el 78 yo recibí al Señor Jesús. Por primera vez escuché el evangelio, la buena noticia de salvación, de que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y yo recibí esta noticia, este regalo de parte de Dios por misericordia. Y tengo salvación eterna, porque no depende de mí, sino de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. ¡Qué maravilla! Por eso podemos declarar que antes de que aparezca el anticristo, la iglesia va a ser arrebatada. Por eso estamos viviendo estos tiempos para muchos difíciles, pero podemos decir que para el cristiano hay una esperanza extraordinaria. Cristo viene por ti. La misma palabra dice: y aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene, para que ninguno quite tu corona. Cristo viene. Cristo viene. ¿Cómo está tu vida? ¿Está viviendo en esa intimidad con el Señor? ¿Está creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Puede examinar a la luz de las Escrituras, los que escuchan, los que oyen, las predicaciones, si son motivacionales, o tienen contenido de las Escrituras. ¿Está edificando tu vida a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios? Es tiempo de volver a la palabra del Señor. Es tiempo de volver a Dios y adorar al Señor. Y si tú no tienes a Cristo, hoy tienes la oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón y tener esta esperanza maravillosa. Él viene por ti y viene por mí. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Yo quiero guiarte en una oración para que puedas recibir al Señor Jesús en tu vida. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, te doy gracias por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí, porque allí cargaste todos mis pecados. Gracias, Señor, porque tú viniste a buscarme cuando yo estaba lejos, viviendo a mi manera. Pero gracias, Señor, porque tú obraste en mí y pude reconocer mi necesidad de ti. Yo quiero que vengas a mi vida ahora, que sea mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, Señor, y anota mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Y Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos en este tiempo. Bendice a la iglesia, Señor. Que tú estés obrando en este tiempo, Señor. Sea un tiempo de volver a ti y volver a la fuente. Volver a vivir conforme a tu palabra. Bendice a tu pueblo. Bendice a cada uno de mis hermanos en este momento. Te pido por los que tienen necesidades, Señor, que tú estés supliendo, Señor, por tu misericordia, que tú estés obrando. Te rogamos por los enfermos, que también esté obrando, Señor, que tú sanes, que tú estés obrando, Padre. Y te rogamos, Señor, por los que está pasando en el mundo. Sabemos que
Como tú dijiste, Señor, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sabemos que estamos viviendo tiempo profético. Padre, yo te ruego que tú bendigas a los que están en Ucrania. Gracias porque estás guardando a tu pueblo por las iglesias que están allí, los pastores, misioneros. Gracias, Señor. Guarda a los civiles, Señor, a los que no tienen alimentos, Señor, en aquel lugar. Te ruego que tú estés obrando. Y todo esto que está causando, Señor, esta guerra en distintos lugares, va a haber escasez, va a haber hambre. Te rogamos, Señor, todo esto está en las Escrituras. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú guardarás a tus hijos por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el Padre amado, el amante, el eterno, el que tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Padre, yo te doy gloria a ti y te doy gracias porque podemos experimentar en nuestra vida cotidiana tu cuidado, tu bendición, tu provisión. Te damos toda la gloria, Padre. Bendice por eso a cada hermano en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.